El cristiano está tibio. La iglesia está avergonzando al Señor. Hoy vamos a hablar de los riesgos y de las consecuencias, iglesia, para después terminar para lo que vinieron, a una liberación. Pero yo primero voy a obedecer a Dios. Sé que esta palabra es de aflicción, es una palabra triste, pero yo voy a alargar la palabra de mi Señor. Sí, yo primero cumplo con mi Padre. Los riesgos que estamos corriendo por desobedecer a Dios. La iglesia está en desobediencia con Dios. Y vuelvo siempre a explicar lo mismo, que cuando yo hablo de iglesia, no hablo de ejército de Dios, sino hablo del mensaje que Dios le envía a la iglesia. Por supuesto que Dios manda el mensaje para esta iglesia, que somos nosotros, pero la iglesia está en desobediencia. Por eso es que estamos prisioneros. Por eso es que estamos en sequía. Y algunos pensaron, yo no tengo sequía, pero hoy van a ver la consecuencia de la desobediencia. Ninguno se crea que está, ay, qué comodito que estoy, a mí no me pasó nada, tengo la presencia del Señor comprada, ojo. Porque el Señor hoy me manda a advertirles algo. Y esta prédica de hoy está ahí filmada, para que el que se le haya olvidado pueda pedir la filmación. Lamentaciones 1:12, tenemos ahí Biblia, para que podamos leerla juntos. Bien. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones es uno de los libros más tristes, más dolorosos de toda la Biblia, escrito por el profeta Jeremías. Habla de la destrucción de Judá y de Jerusalén. Y voy a pedirles, mis hermanos, que presten mucha atención a la palabra de hoy. Por algo Dios hoy puso a los que están acá. Y la palabra de Dios tiene una particularidad. Nos ayuda a conocer el carácter del Señor y cómo obra el Señor. Y atenti, porque yo quiero que examinemos de qué modo Dios castiga. El pueblo de Dios rehusó la corrección de Dios. Y nosotros el martes que viene vamos a tener, esto es como un epílogo, lo que vamos a ver hoy, de lo que el martes vamos a tener en prédica en streaming. El pueblo de Dios rehusó la corrección de Dios. Un pueblo que sus profetas, dice la Escritura, que Dios le habló a través de sus profetas desde temprano. Les vino avisando, los profetas vinieron avisando, y los profetas lo que decían que era la palabra de Dios, el pueblo de Dios usaba la palabra de Dios, ¿sabe cómo? Como papel higiénico. Así usaban la palabra de Dios. Le tenían, bueno, ¿qué sigue hablando el profeta? Desde temprano el Señor les advirtió lo que iba a pasar a causa de la desobediencia. Quiero hoy que veamos verdades que toda la iglesia tiene que tener en cuenta. De hecho, quiero que esta prédica luego se pueda subir a YouTube y a Facebook. No importa que los oídos no la oigan, ni que los ojos espirituales no quieran ver la realidad. El Señor está poniendo advertencia para estos tiempos. Oramos, agachamos la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me hagas desaparecer por completo en esta predicación. Que tu Santo Espíritu hable hoy a tu iglesia, Padre. Mengua todo de mí. Mengua toda la parte humana. Señor, mi corazón llénalo de tu Espíritu para que tu palabra poderosa, eficaz y más cortante que espada de doble filo hoy esté abriendo ojos, cortando vendajes y abriendo oídos espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Danos de comer de tu palabra. Te damos gracias. Amén y amén.
Lamentaciones fue, como te dije antes, escrito por el profeta Jeremías, ¿sí? El varón de Dios que durante 40 años le advirtió a Judá y a Jerusalén lo que les vendría. Les predicó, les profetizó, ¿sí? Les predicaba la verdad de Dios. En este libro de Lamentaciones él lo que escribe es lo que presenció, el dolor que le provocó, lo que tuvo que presenciar, ¿sí? Tuvo que presenciar la destrucción de Judá, la destrucción de Jerusalén, el hambre, sus hermanos siendo llevados en cautividad, la destrucción del templo de Jehová. Todo esto presenció Jeremías. En este libro de Lamentaciones, Jeremías se aflige por lo que vio. Y veamos cómo se lamentó en Jeremías 2:17. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Es muy claro, la destrucción de Judá y de Jerusalén vino porque dejaron a Jehová. Dejaron al que los conducía por el camino. El Señor Jesucristo les dijo cuando eran 70 los que lo seguían, y cuando el Señor Jesucristo les dejó de dar peces por lo que venían por los peces, le dijo: se las tomen, dejaron de venir. Y a los 12 que quedaron les dijo: ustedes también se quieren ir, tómensela. A ver si alguno acá se cree que Dios los necesita. ¿Alguno se cree que Dios los necesita? Nosotros necesitamos a Dios, pero estamos siendo irrespetuosos de Dios, irrespetuosos con las cosas de Dios. Entonces acá vemos que la palabra dice: no te acarrió esto. ¿Qué cosa? No te acarrió desgracia, no te acarrió, no fue la consecuencia de destrucción el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Jerusalén fue destruida conforme a la palabra que Dios le había dado a su pueblo. Judá fue destruida como Dios lo dijo, que nadie, ningún cristiano debe permitir que un energúmeno diga que la palabra de Dios es escrita por hombres y es mentira. Las profecías que el Señor dio se cumplieron y Judá y Jerusalén fueron destruidas como el Señor había anticipado a través de los profetas, mientras ellos se hacían los sordos, ¿sí? Fue destruida como el Señor les advirtió que serían destruidos. Y como dijo que iba a ocurrir, así ocurrió, mis hermanos. Lamentaciones 2:17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. ¿Y qué era lo que habían venido diciendo a través de los profetas? Que los iba a destruir. Ha cumplido su palabra, porque ustedes los hombres y yo como hombre no cumplimos la palabra, pero Dios no miente. La palabra de Dios no es mentira. El Señor siempre cumple su palabra. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Y escuchen, destruyó y no perdonó. ¿Y no se dan cuenta ustedes todavía que el Señor está destruyendo todo? ¿No se dan cuenta de que acá en esta iglesia los que permanecemos vivimos en una burbuja? Alguno se cree que si se sale del amparo del Altísimo, por más que tenga lo que tenga, va a sobrevivir. Mira, ¿sabes una cosa? Podés tener 25 propiedades, 30 alquileres y reventarte de una CB en la calle. Y que después tus hijos se maten para cobrar las herencias. Tengamos cuidado, porque esto es lo que el Señor me manda decir, que no nos apartemos de Él. Dice, destruyó y no perdonó. ¿Por qué no perdonó el Señor? Porque ya lo venía diciendo. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Yo no tengo un enemigo. Un cáncer de golpe se te puede transformar en un flor de enemigo. Un problema de salud en un ser querido
se te puede transformar en un enemigo. No siempre los enemigos son de carne y hueso. Una sequía económica de golpe. ¿Nunca vieron caer a grandes económicamente? ¿Nunca vieron? Personas que lo tenían todo. En 2 de Crónicas 36, nosotros vemos que la ciudad de Jerusalén y de Judá fue destruida de acuerdo a como Dios lo había dicho mucho tiempo antes. Y Jehová, el Dios de sus padres, versículo 15, envió constantemente, escuchen esto, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos de su habitación, de su casa, Él tenía misericordia. De su pueblo y de su casa, de su templo, Él tenía misericordia. Entonces permanentemente mandaba mensajeros. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios. Porque yo no puedo creer que en el siglo pasado y en el 1800 los hombres de Dios fueron respetados y honrados. Hoy en día al hombre y a la mujer de Dios yo nunca vi tanta falta de respeto. Y cada vez que ustedes le faltan el respeto al hombre y a la mujer de Dios, mis hermanitos, por favor lean la Biblia, porque se maldicen solos. Cada vez que ustedes niegan a su pastor, cada vez que ustedes murmuran contra su pastor, ustedes se maldicen solos. Porque acá dice que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban las palabras, como la menospreciaron acá, como la cara de tuje con la que se iban cuando yo les predicaba el calzoncillo de lino podrido y el Señor nos venía diciendo que éramos un calzoncillo de lino podrido que no servía para nada. Como todas las veces que Fabricio se paró un domingo acá a decir que limpiaron el templo, el Señor venía 2 años, esta iglesia avisó que había que limpiarse, no hubo arrepentimiento, siguieron en sus pecados. La iglesia siguió mundanizada, y esto no es solo el ejército de Dios, porque yo hablo también con otros pastores. Por lo cual trajo contra ellos. Bueno, dice que se burlaban de sus profetas. Total, ¿quién es este? ¿Quién es esta? ¿Quién? ¿El hijo del carpintero es este? ¿El hijo de María? ¿Así tratan a los profetas ustedes? ¿Sí? Bueno, hoy van a aprender algo. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué cosa, mis hermanos? ¿Qué dice ahí? Y no hubo ya más remedio. ¿Saben qué les vengo a decir hoy, hermanos? Que estamos tirando de la soguita. Estamos tirando de la soguita. Es hora de buscar a Dios. Pero yo estoy preocupado en el trabajo, en hacer más guita. Pero yo estoy preocupado en la pareja. Pero yo estoy preocupado. Es hora de buscar a Dios y de dejarse de joder. Porque ya no va a haber más remedio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sale la vacuna del COVID y joda? El Señor sabe quiénes son los que los viernes a la noche se chupan con amigos. El Señor sabe quiénes están en adulterio. El Señor sabe quiénes están en fornicaciones. El Señor sabe todo. El Señor sabe todo. ¿Ustedes piensan que nosotros le vamos a poder ocultar algo al Señor? El Señor lo conoce todo. ¿Quién está murmurando? ¿Quién es envidioso? ¿Quién le roba a Dios? Lo sabe todo el Señor. Por lo cual trajo contra ellos, como no escuchaban al profeta, le entraba por acá y le salía por allá. Ay, ¿para qué venía a la iglesia a escuchar este mensaje que la verdad me la baja? No importa, ustedes hagan lo que quieran con el mensaje, yo cumplo con mi padre. El problema va a ser de ustedes. Ustedes no van a decir, ay, pero yo no sabía que iba a pasar esto. El mensaje se los estoy dando. Es lo que quiere el Señor. Porque saben una cosa, a mí me conviene un mensaje pum para arriba, pero el Señor no me manda a dar un mensaje pum para arriba. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en casa de su santuario. ¿Quieren hijos muertos? Los van a tener. ¿Sí? Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Quieren padres muertos? Los van a tener. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo los llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Destruyeron todo. Vino el enemigo y le sacó el lugar donde se reunían con Dios.
les sacó el lugar donde ellos tenían la comunión con Dios. Dios permitió que llevaran todo lo que era de Él, los entregó en manos de los enemigos. ¿Por qué? Porque desechaban lo que Dios les decía. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Fueron llevados en cautiverio. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que no estamos viviendo un cautiverio? ¿Ustedes no se dan cuenta que, yo no sé su ideología política, a mí no me interesa, ya he explicado que yo no miro ni noticieros ni tengo ideología política, pero ustedes se dan cuenta que nos están hundiendo cada vez más? ¿Ustedes se dan cuenta que estamos proclamando que maten a los bebés? ¿Ustedes se dan cuenta que están destruyendo el diseño familiar? ¿Ustedes se dan cuenta que ya vi quién es el principado? El Señor me lo mostró, es un principado que ya anda por las calles. Se viene más droga y más alcohol en los jóvenes. Van a estar enterrados hasta acá en droga y en alcohol los jóvenes. En un año o dos vamos a estar viendo cosas terribles en Argentina. A Moisés, el Señor en Levítico 25 le dijo: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Por qué 70 años? Fueron llevados 70 años por todos los años que ellos desoyeron a Dios e hicieron trabajar la tierra, porque la ley de Dios era que una vez cada 6 años, al 7º año, la tierra reposara. Y ellos no atendieron la ley de Dios. Entonces el Señor le cobró los 70 años. Miren si hubiesen hecho caso desde el comienzo. Si hubiesen hecho reposar la tierra, por eso tuvieron 70 años de cautividad. Históricamente comprobable lo que les estoy diciendo. 70 años vos no me hiciste caso cuando yo te dije por ley que vos tenías que hacer reposar la tierra, que yo te daba durante 6 años y al 7º año me hacías reposar la tierra. 70 años en cautividad. ¿Y a ustedes qué les hace parecer? Ay, si sale la vacuna del COVID ya estamos todos libres. Ja, ja, ja. Esperen lo que se viene. En el lenguaje de Lamentaciones nos encontramos con un poema hermoso, pero que habla del dolor y de la aflicción, del sufrimiento del pueblo de Israel, que fue hostigado por Dios. El pueblo de Israel fue hostigado por Dios, fue castigado por Dios. Lamentaciones es un acróstico alfabético. Las letras del alfabeto hebreo son 22. Cuenta con 5 libros. Lamentaciones 1, 2, 3, 4, 5. Menos Lamentaciones 3. Lamentaciones 1, 2, 4 y 5 tienen cada una 22 versículos como letras del alfabeto, y cada capítulo empieza por orden alfabético con las letras del alfabeto hebreo. Es un poema, es un estilo de escritura, este tipo de poemas muy que les gustaba mucho en aquella época al pueblo de Israel. Les gustaba escribir este tipo de poemas en acróstico y utilizando así el alfabeto hebreo. Y nos habla este poema de todo el sufrimiento de Jerusalén, y veamos ahora lo que sufrió Jerusalén. ¿Por qué necesitamos saber lo que sufrió Jerusalén? Mis hermanos, porque es lo que va a sufrir la iglesia y lo que vamos a sufrir nosotros si no abrimos los ojos. Hoy ustedes me toman porque yo, como Jeremías, tírenme a la cisterna si quieren. Y ustedes no van a decir que yo no les avisé. Lamentaciones 1. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. El Señor dice que cuando castiga no te da descanso. Así que por más que tengas mucha guita, 5 propiedades, un novio, un marido con el que tengas buen sexo, no te va a alcanzar, porque dice que en desobediencia a Dios no te da descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Por más que intentes, ay, yo me voy zafando, te va a encontrar el castigo de Dios.
Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron y ya no tiene a quién recurrir. Ya tenemos un 40% de pobreza. Y te vuelvo a repetir, la política me importa un cuerno. Pero empezá a ver cómo está cambiando el paisaje del barrio. Te invito a caminar por el barrio y empezá a ver cómo está cambiando el paisaje del barrio y lo que se empieza a ver. ¿Sabés lo que se empieza a ver? Que no vas a poder asomarte ni siquiera a la puerta de tu casa porque te van a bajar un chumbazo. ¿Sí? El enemigo se empieza a levantar. Ay, bueno, pero yo soy precavida. Si te matan un hijo. Ay, pero yo tengo plata en el banco y si te matan una hija. COVID, estamos todo bien. Ustedes realmente, en serio, quiero que, a ver, necesito que abran los ojos espirituales para el mensaje que hoy yo le estoy diciendo. Quizá algunos se vayan no entendiendo nada, porque bueno, porque tiene espíritu de apatía. Pero aquel que entienda, por favor, que entienda. El que es injusto siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, dice Apocalipsis, siga siendo inmundo todavía. El que es borracho, asqueroso y lascivo, siga siéndolo todavía. Pero el Hijo de Dios, yo hoy vengo a hablarle al Hijo de Dios. Jerusalén, la gloria de Israel fue destruida. ¿Cuál es tu gloria? Si la gloria de Israel, si Jerusalén, la ciudad amada, bendigan a Jerusalén, si la ciudad amada, la gloria del pueblo de Dios, del pueblo elegido por Él, fue destruida, ¿qué cuernos pensás vos que no puede ser destruido en tu vida por castigo divino porque estás desobedeciendo y apartándote de Dios? A ver, ¿qué? A ver. ¿Qué pensás vos? ¿Acá hay alguno que piensa que tiene algo que no puede ser destruido por Dios así, de la noche a la mañana? ¿Hay alguno que está confiando en un refugio mentiroso? Cuidado, porque los refugios mentirosos, aviso y profetizo, van a ser destruidos. Aquellos que estén escuchando a profetas hermosos, que suenan muy bonitos, que son más simpáticos que yo, en YouTube les vengo a decir que se van a llevar un flor de chasco, porque no van a venir cosas bonitas, un cuerno. Lo que tiene que venir es una iglesia fuerte, una iglesia recalentada de Espíritu Santo, y en eso sí, ahí vamos a sobrevivir. Pero no vienen tiempos fáciles. Fíjate lo que dice de Jerusalén. Jerusalén, ¿sabes qué? Era la gloria. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. La señora que tenía a los demás bajo sus pies, la que cobraba tributo, ¿sí? La que estaba llena de plata, la que quedó ahora como súbdita. El Señor lo puede hacer de un día para el otro. Imposible, a mí no me puede pasar porque yo soy precavido y yo soy trabajador. ¡Ja, ja, ja! Anótatelo y déjamelo acá. Lamentaciones 2:1. Las tristezas de Sión es el título, y a mí me llama la atención este título, ¿no? Porque dice, las tristezas de Sión vienen de Jehová. No dice que vienen de Satanás, dice que vienen de Jehová. Jehová se está hartando de esta iglesia. Jehová se está hartando de los cristianos. Nuestro Señor Jesucristo no puede entender cómo podemos ser así. Observemos ahora cómo el templo de Dios fue destruido. 7 años Salomón tardó para construirlo. Después tardó 13 años para construir su palacio y todo, pero primero el templo del Señor. 7 años tardó para construirlo. Y acá ninguno, o me sobran los dedos de la mano, que les importa que se levante el templo del Señor. Yo les digo una cosa, traten de no levantar ni un ladrillo en su casa si antes no piensan en el templo del Señor. 7 años para construirlo. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que puso Salomón? El oro que sobraba. Cómo David acopió riquezas para que se construyera ese templo.
Lamentaciones 4:11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Hasta sus cimientos. ¿Cuál es tu gloria que no sea Dios? Porque va a ser consumida hasta los cimientos. Yo vengo a profetizar palabra dura, pero tengo que decirla. El Señor está exigiendo un cambio de nuestros corazones, que nos volvamos a Él nuevamente. Lamentaciones 5:18, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Vos fíjate que dice, por el monte de Sión, por el lugar de la gloria, donde estaba el pueblo de Dios, ahora las zorras caminan. ¿Y las zorras qué tienen que ver? Con animales que vienen, que son animalitos que vienen, comen los frutos y pudren todas las cosechas, arruinan las cosechas. En Cantares dice sacar, quitar las zorras que arruinan la cosecha de la vid. Se comen el fruto de la vid. Bueno, ojo, porque aquellos que se glorian y que se refugian en sus bienes, en su casa, en que tienen pareja, en que tienen esto, en que tienen aquello, y a Dios lo dice, Dios, yo soy cristiana, me encanta poner versículo bíblico, me encanta, ¿sí? Ojo, porque dice que todo lo que tenés lo van a disfrutar las zorras. Vamos a poner una hipotética cosa. Aquellos que se refugian en el dinero, ponele. Cerrar los ojos, mañana tiras la pata, ¿sí? Van a haber zorras. Van a estar tus hijos capaz con una mina que le diga, ¡ah, te saco todo! Y vos te rompiste, porque poné primero a Dios. Poné primero a Dios. Primero a Dios. Si no sabe qué, van a venir los hijos, ¡ay, la vieja se reventó! ¡Ay, el viejo se reventó! Tiremos toda esta porquería a la vieja, a ver. ¡Ah, tira toda la ropa a la vieja! Llévala a la iglesia. Lo del viejo, saca toda esa basura del viejo. A ver, hay oro, a ver, ¿cuánto dólar te dejó el viejo? ¿Así? ¿Alguno piensa que tiene algo comprado en esta época de juicio? ¿Alguno de ustedes? Están locos. Busquen a Dios. Ay, pero yo soy joven, tengo mucha vida por delante. Se ve en los jóvenes. ¿Se acuerdan de la hija de Cris Morena? ¡Pum! Hermosa, ¿sí? Ahora dice que le habla a través de un colibrí a la madre, sí. ¡Cuánta taradez! Una hija que pagó iniquidad. El padre le gustaba hacer plata, y tiene una hija muerta. Bárbaro. Pero hay gente que no le importa ni que se le mueran los hijos. ¿Qué le importa? El pecado trajo juicio y desmayo de corazón, trajo ojos sombríos, trajeron desolación al monte de Sión. Hubo muerte, hubo hambre. Y veamos lo que acá describe el profeta en Lamentaciones 4:8. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no lo conocen por sus calles, por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Pero a mí no me va a pasar nunca que yo tenga hambre. Hubo tanta hambre en Judá y en Jerusalén que quedaron piel y huesos. Impactante esto, ¿no? Lamentaciones 4:10. Las manos, escuchen esto, porque esto es terrible. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Era tanto el hambre que no era que mataban los hijos para ofrecérselos a Moloch. No, se los comían. Quizás, hoy el Señor me revelaba, ¿no? Quizás tenían más chicos y el bebito, el recién nacido, tenía un hijo para cocinarlo, para darle de comer. Y vos decís, ¿cómo podés llegar a tanta miseria humana? El hambre, dicen que por hambre o por sed podés llegar a tomar tu orina y a comer tu estiércol. Y miren qué escenas más tristes. Lamentaciones 2:20. Mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. A todos les llegó el castigo. Veamos cómo describe la desolación de Jerusalén. La destrucción del pueblo de Dios por su rebeldía, por su pecado, porque Dios les envió durante años en su misericordia advertencias y no lo escuchaban.
Lamentaciones 5, versículo 3. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, antes tenían todo. La tierra que fluye leche y miel, las casas que no edificarían y ocuparían, las viñas que ya estaban cultivadas y ellos solamente tendrían que cosechar. Dios les había dado todo, pero en su desobediencia decidían abandonar a Dios siempre. Ahora tenían que comprar. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Ya está por salir la nueva aplicación. Si te vas a la costa te va a quedar para siempre. Si te tenés que viajar, incluso cualquiera, te va a quedar para siempre. El gobierno siempre va a saber a dónde estás, a dónde te moves. Si te tiras un gas, van a saber todos. Si a mí me decís que eso no es persecución, ya no vamos a poder ni manejar el dinero, hermanos. Es cuestión de pocos años. Aquellos que están encanutando los dólares adentro abajo de la almohada, en la cajita de seguridad, van a tener bolonqui. Acuérdense lo que yo les digo. No ahora, no ahora. Porque se creen, porque el dinero se va, lo van a tener que blanquear todo y va a ser virtual, van a tener un problema. Les va a servir para que vieron la película o leyeron el libro Papillón. Bueno, léanlo, es muy viejo, desde cuando yo era chica. Él sabía meterse algo dentro de otra parte. Así les va a servir a muchos el dinero. Al egipcio y al asirio extendimos las manos para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Esto habla de la iniquidad. Nos olvidamos que nosotros, si nos apartamos de Dios, vuelve la iniquidad de nuestros padres. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor, del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos que fallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en las puertas, los jóvenes dejaron sus canciones. Y esto se viene acá, porque ¿saben qué? A las vírgenes las estamos corrompiendo, diciéndole, nena, tenés educación sexual, anda a tener sexo, tenés 10 años, muy bien, pañuelito verde, haz lo que quieras con tu cuerpo, te quedás embarazada y abortás. Estamos estropeando a las criaturas. A los jóvenes los estamos estropeando, ¿sí? Porque somos una iglesia tibia que no ha sabido poner látigo con los hijos, y hoy los hijos le faltan el respeto a los padres y parece que los padres tienen que ser, sí, mi amor, sí, querido. Lamentaciones 2:17. En la parte B dice, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempos antiguos. Si ustedes leen la palabra desde los tiempos antiguos, Dios siempre lo advirtió. Y hoy lo vamos a recordar. Y a mí me importa muy poco que te resulte un embole. Porque yo te voy a recordar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios leída es eficaz, es suficiente. Lo que yo hable no es tan necesario. La palabra de Dios hay que declararla. Deuteronomio 28, 15 al 68, te busqué la Nueva Traducción Viviente para que te suene un poco más ameno y no me pongas tanta cara así de vinagre. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Ay, pastora, discúlpeme, me siento mal, me voy, no me banco esto, yo vine para esto, pastora, es una porquería. Es la palabra de Dios, ten cuidado. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, por más que tengas la caja fuerte así, la panera llena de pan se te va a llenar de gusano, ¿sí? Sí, porque vos te vas a reventar, te vas a llenar de gusano y los dólares van a quedar para que se maten los que vienen. Y encima los van a tirar. Vos acumulaste, y los que vienen lo van a tirar todo, y lo van a maltirar. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Si alguien no ama a sus hijos, perfecto, está maldiciendo a sus hijos porque no ama a Dios. Así que si alguien no los ama, siga sin amar a Dios, así los maldice de todos los hijos, ¿sí?
la cría de tus rebaños y manadas. Ustedes acá no hay personas que se dediquen al ganado, pero bueno, ay, mi sueldito, ay, ¿sabés que pueden haber muchos problemas en el gobierno? ¿Sabés que pueden haber muchos reveses? Que hoy puedes estar ganando, llenándote de guita y mañana hundirte. Tengamos cuidado, Venezuela empezó así, Acá en Argentina tenemos venezolanos que eran ricos en Venezuela. ¿Cómo se creen que empezaron? No, acá no va a llegar, discúlpeme pastora, pero acá no va a llegar. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas. Todo lo que hagas, dice el Señor, por desoírme, vas a tenerlo con problemas. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y poseer. ¡Ay! Estoy a punto de comprarme esa casa que quería. Estoy a punto de comprarme ese auto, cambio el auto y me compro. ¿Sabe qué dice? Te voy a hacer morir antes de que lo logres. Vos me estás dejando a mí y te estás enfocando en eso. Bueno, yo te voy a hacer reventar antes de que lo logres. Qué dura que se esta predica, pero bánquensela porque el Señor me habló así. Arriba los cielos se pondrán rígidos como bronce y abajo la tierra se volverá dura como hierro. ¿Sabés qué? No vas a sacar ningún provecho en la tierra y cuando ores, el Señor va a decir, está cerrado con puerta de bronce, no me hables. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás atacados de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto, con tumores, esto es con cáncer, con escorbuto, con problemas de salud en los pulmones, con picazones, con problemas en la piel incurables. El Señor te castigará con locura, ¿sí? Con todos problemas del sistema nervioso, te castigará con ceguera, con pánico, andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad pero no encontrarás la senda, porque ¿sabes qué? Vos andás, cuando estás en desobediencia, en oscuridad, aunque estés en el mediodía, te piensas que estás haciendo todo bien, porque Satanás, que se disfraza de ángel de luz, te dice, estás haciendo lo correcto, estás perfecto, no le hagas caso a lo que te dice la pastora ni tu iglesia ni Dios, no le hagas caso, estás haciendo lo perfecto. Y qué hermoso es sentirse superior. Mira si será tonto el rey Usías, ¿no? Porque el rey Usías, Dios lo bendijo, le dio tanta guita al rey Usías. El rey Usías metió una escarbadiente y el Señor le hacía un bosque de pinos, ¿sí? El rey Usías, yo creo que cuando iba a hacer popó hacía diamantes, pero el rey Usías no le alcanzaba con eso. Ensanchó su territorio. El rey Usías quería esto, el altar quería. Y el Señor no había prosperado, pero quería el altar. Y cuando se subió al altar se volvió leproso y nunca más pudo entrar al templo de Jehová. Desobedecemos permanentemente al Señor. Zapatero a tus zapatos, cada uno en la misión en la que Dios le entregó. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás un solo bocado de la carne. ¿Viste que los muertos, cuando están, los semi-muertos, los que están agonizando, por más que le traigas un festín, dicen, no, Dios, no puedo comer, están ahí con el respirador, bueno, vas a estar así. Fuerte esto, ¿no? Ay, pero a mí qué me importa si yo me compré la camioneta, el nuevo modelo, 9 millones de pesos sale. Y aparte, me voy, tengo un viaje que ya pagué este año, me voy el año que viene a Miami porque ya me liberan, yo estoy así, ¿estás seguro? El Señor te desterrará junto con tu rey, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. ¿Qué tal si un hijo o una hija te echan a patada de tu casa? Viejo tonto, vieja tonta, salí de tu casa. Puede pasar si estás en maldición. Yo soy la dueña de mi casa, acá mando yo. ¿Sabes cómo te van a sacar a patada los hijos? Y si no tenés hijo, algún vivo que te haga meter el dedo, que te haga meter una firma y te deja entrar libres. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos mientras tú con el tiempo, porque escucha esto, con el tiempo te vas a ir debilitando. Por eso no notas el castigo, porque con el tiempo te vas debilitando. Si te niegas a escuchar
al Señor tu Dios y obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarás hasta que quedes destruido. No lo creo así porque Jesucristo es misericordia y esto no puede ser. Esto es la palabra de Dios y esto se cumple. Desde un extremo de la tierra el Señor te traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Cáncer, ACV, lupus. ¿Qué enfermedad se te ocurre? Enfermedad de los pulmones, la que quieras, una diabetes, cortarte la pierna. ¿Querés que te diga más cosas? ¿No? Que te pueden venir. Ay, porque a mí no me va a tocar. No, no te va a tocar. ¿Estás tan seguro? El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé cómo es. Y ustedes conocen la fórmula para que no te toquen ninguna plaga. Y si te toca, para salir airoso. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas. Esto lo dijo en la época de Moisés. Y mirá, ocurrió. El Señor cumplió. Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro, no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio, y caerás terriblemente enfermo. Bueno, pero acá hay algunos que sinceramente no les importa, capaz que a ninguno de los que están acá les importa reventar de un cáncer y estar reventando ahí y agonizando y que te pichicateen hasta que te pare el corazón, capaz que a ninguno de ustedes les interesa. El problema es que morir en desobediencia con Dios y morir apartado de Dios es terrible. No, ustedes no son cristianos porque están acá dentro de la iglesia. Cristiano te hace escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. A mí no me hace cristiana que me suba acá a predicar. A mí me hace cristiana que yo me consagré a Dios, escucho la palabra de Dios y lo obedezco. Y someto la carne y me banco todas las indicaciones que me da el Señor. Me gusten o no me gusten. Y pregúntenle a mis hijos, siempre les digo lo mismo. Primero soy tu pastora, después soy tu madre. Basta de cristianos que se dejan hacer popó en la cabeza por los hijos. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y multiplicarte, porque el Señor, cuando vos estás en bendición, se deleita en darte de todo, incluso lo que no le pedís. Te dice, te voy a dar buen trabajo, te voy a dar dinero, te voy a dar amor, te voy a dar esto, te voy a sanar. El Señor se deleita en eso. Mirá vos qué importante que es estar bien con el Señor. Ahora el Señor se deleitará en destruirte. Levítico 26:14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Y no es calentura esa de mal carácter, sino fiebres, ¿sí? Que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, sembraréis en vano un hijo en esta tierra, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Saben qué? Si no obedecemos, los hijos van a ser comidos por los enemigos. El enemigo puede ser el hombre o la mujer que elijan tus hijos al lado. Pondré mi rostro contra vosotros, y si aún así no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. No me gusta más, yo a esta iglesia no vengo más, es una porquería, si para esto me morí, qué locura que vine a escuchar esto. Ustedes están escuchando profecía y una advertencia, esto no tiene que ocurrir porque todos ustedes tienen que corregir lo que está mal. El Señor en su misericordia nos está dando una advertencia, y también es para mí la advertencia, de cómo tenemos que conducirnos como iglesia. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que vivieran en oposición, yo procederé en contra de vosotros y aún heriré 7 veces por vuestros pecados.
Les quebrantaré el sustento del pan, no importa cuánta guita pienses que tenés. Yo procederé en contra de vosotros con ira, comeréis la carne de vuestros hijos, destruiré vuestros lugares altos. ¿Cuáles son tus lugares altos? ¿Cuáles son tus altares? Y para mí la plata, para mí hacer más plata, y para mí tener un auto, y para mí ir a casa, tener una casa más grande, y para mí hacerme unos cuantos viajes, la plata, sobre todo la plata, o tener la pareja, ¿cuáles son? ¿En qué estás poniendo? ¿En qué? Porque ya no hablamos de altares de virgencitas y de todas esas cosas que el Señor reprenda, ya estamos cristianos en un ámbito en que ya sabemos que esa idolatría no va más. Pero ¿dónde estás poniendo tus altares? ¿Cuáles son tus altares? ¿Realmente lo principal es Dios? ¿Saben una cosa? No. Yo sé que hay una parte de la iglesia que aún no logró amar a Dios por sobre todas las cosas. Asolaré también la tierra, a vosotros los esparciré. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo. Todo lo que ustedes le robaron a Dios, el tiempo que Dios les exigía. Cuando lo llamó a ministrar, lo llamó a darle su tiempo a Dios. Las almas que no pescaron cuando el Señor los llamó a pescar. A los que llamó a sustentar, o a los que, porque saben que en la iglesia somos todos y todos tenemos que ofrendar y con el corazón, y le han estado robando a Dios. A todos Dios les va a mandar lo justo. 70 años de cautividad, uno por cada año que la tierra no descansó. A los que queden de vosotros infundiré en sus corazones cobardía en la tierra de sus enemigos. Cuando venga una enfermedad o algo, verán todo negativamente. Eso es cobardía. Tropezarán los unos con los otros. Pereceréis. Los que queden decaerán en tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, porque la iniquidad vuelve. Y ustedes recuerdan las iniquidades con las que venimos a Cristo, ¿no? Todos sabemos las iniquidades que cortamos. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. La tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo. Esto se lo dijo a Moisés. ¡Wow! Mira cómo el Señor cumple la palabra. Bueno, entonces a mí me va a dejar tranquila si tarda tanto el Señor. No, entonces son los tiempos finales. Ya estamos llegando de la estatua que Nabucodonosor soñó y que Daniel interpretó en ese sueño, que representaba los imperios. Estamos llegando a la etapa de los pies, ¿sí?, de barro y de hierro. Estamos llegando ya a la plataforma del anticristo. Lean la Biblia, todo está escrito el final. Pero el final de nosotros los cristianos es hermoso. Él viene. Por medio de profetas como Isaías, como Miqueas, como Jeremías, Dios les advirtió, pero ellos no tuvieron en cuenta a los hombres de Dios. Los enviaba y ellos no lo honraban, los desoyeron, los ningunearon. ¿Quién es, profe? ¿Quién es? Dios les mandaba, este era el círculo, Dios les mandaba palabra de advertencia, los castigaba y los perdonaba. Dios les mandaba palabra por los profetas, los castigaba y los perdonaba. ¿Es necesario recibir el castigo de Dios? ¿Ustedes están esperando el castigo de Dios? Oportunidad tras oportunidad. Este pueblo no quiso ir. Y esto es increíble porque las personas, cuando llegan momentos, las personas con corazón duro, cuando llegan momentos difíciles y de aflicción, en lugar de volcarse más a Dios, yo estoy espantada porque la Biblia muestra y las situaciones muestran que las personas con corazón duro, en el momento de aflicción, en el momento en que más tienen que buscar a Dios, más se endurecen, menos le agachan la cabeza al Señor, lo rajan de su vida. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Alguno de acá quiere caer en manos del
desanimar a nadie, no estoy predicando para llenarlos de miedo, no, quiero que ustedes teman a Dios, ¿sí? Y que sepan que el Dios de la Biblia, ese es nuestro Dios. No San Esculapio, o el Dios de la New Age, el universo, la Pachamama, el Señor reprenda toda esa idiotez. El Dios de la Biblia es el Dios que nos unió acá, que nos hizo iglesia. Él es paciente, Él tiene misericordia millar, mis hermanos. Pero vos seguís en pecado, seguís rebelándote, seguí alejándote de Él. Total, después cuando vayan a la iglesia vuelvo. Ahora tengo muchas cosas que hacer porque soy tan importante, sorry. Cuando ustedes me creen importante es porque tengo el teléfono lleno de alcohol en gel y no me funciona, no porque no puedo contestar, Yo que soy la pastora sé que vine acá a lavar patas y a servir, ¿sí? Pero tengo hermanos que son tan importantes, increíblemente importantes. Yo no tengo tiempo a veces ni bañarme, me baño todos los días. Soy una mujer limpia y en eso no he renunciado. Pero yo no tengo ni tiempo ni para mis hijos, porque vivo orando por esta iglesia. Y vivo orando por cada uno de ustedes. Pero acá son todos tan importantes ustedes. Están locos. No saben lo que le están haciendo a Dios. No tienen idea. ¿Saben lo que busca la gente? La gente, nadie quiere escuchar este mensaje de parte de Dios. La gente quiere que el pastor venga y le apapache el pecado. ¡Ay, qué linda murmuradora! ¿Cómo te ama? Jesús te ama. ¡Ay, qué lindo envidioso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué codiciosa, asquerosa! ¡Ven, mira, mi muchita codiciosa, hermosa! ¿Sí? Venga, esta persona llena de ira que habla mal de todo el mundo. ¡Ay, qué lindo! Eso quieren. Que la iglesia le apapache el pecado. Están locos. ¿Sí? Siguen en pecado, ¿saben por qué? ¿Saben por qué pecan? Eclesiastés 8 se cumple esto, versículo 11. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente al hacer el mal. Como hacen mal y el resultado no está, como hablan mal de fulano, como maldicen a mengano, envidian al otro, como adulteran, fornican, son codiciosos, le mienten a Dios, le roban a Dios, hablan mal de todo el mundo, les importa un cuerno a la iglesia, se odian entre hermanos en Cristo, si se hablan es para sacarle el cuero, no les importa nada, y como no pasa nada a corto plazo, no evangelizan a sus hijos, no los traen a Cristo, como no les importa nada, porque no pasa nada, porque pasa eso, no viene rápido el castigo de Dios, pero llega, es inexorable, va a llegar. Y ya no tenemos tanto tiempo, no es que van a pasar 1700 años más y la iglesia dentro de 1700 años no va, no, señores, ya estamos, ya están todas las señales, lean la Biblia. Dios fue justo cuando castigó a su pueblo. Dios fue justo cuando castigó a su pueblo, porque ustedes dirán, pero este Dios qué malo. Lamentaciones 1:18, Jehová es justo, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Y si el Señor me dijo esto y esto en su palabra, ¿por qué yo hice todo del modo contrario a lo que el Señor me dijo? Si el Señor es claro en su palabra y me dice claramente lo que debo hacer y lo que no debo hacer, ¿por qué me rebelo contra la palabra de Dios? Por eso Dios es justo. Proverbios 29. El hombre que reprendido endurece su cerviz. Esos son los hermanitos que te ponen cara de Q, ¿sí? Cuando los reprendes y están así, ¿sí? Dice que el hombre reprendido, ¿sí? Que endurece su cerviz, de repente será quebrantado. A ese el Señor te lo revienta de golpe, ¿sí? Y no habrá para él medicina. Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fato en su necedad, porque el malo solo te habla maldad, pero solamente le viene maldad. Lamentaciones 1:8. Pecado cometió Jerusalén
por lo cual ella ha sido removida. Acá nadie tiene el puesto asegurado. Podemos ser removidos de un día para el otro. Y bueno, ¿qué me importa? Me voy a otra iglesia, te vas a otra iglesia, te vas a otra iglesia, pero ¿sabes qué? Es maldición, porque Dios te plantó en esta iglesia para que hicieras algo. Ay, pero no, yo tengo mucha ocupación porque soy muy importante. Más importante que Dios es alguno acá. Miren, mis hermanos, si ustedes no andan en pecado, si Dios es lo primero y lo más importante de sus vidas, no tienen nada que temer. Váyanse tranquilísimos de acá. Vayan a dormir con la cabeza en la almohada tranquilos. Ahora, si están practicando el pecado, no jueguen con Dios. No jueguen con Dios. Lamentaciones 2:5. El Señor llegó a ser, y ya vamos terminando, como enemigo. Dios se volvió enemigo de su pueblo. Esto es terrible. En esta cautividad, en esta cuarentena, en esta pandemia, el Señor nos encerró para que le busquemos, no para que nos aflijamos por guita, no para que nos aflijamos por idioteces, sino que nos encerró para que le busquemos y para que restauremos las relaciones familiares, porque al Señor le importa que la familia esté unida. Ahora vamos a Isaías 63. Mis hermanos, el cristianismo de hoy, ¿saben lo que necesita? Un bautismo de temor de Dios, porque caminan sin temor de Dios. Están como los fariseos. Vamos a la sinagoga, ponemos los diezmos de ahí, de no sé, de los granos y que este y que el otro y ya estamos bien. No. Necesitamos un bautismo del temor de Dios, necesitamos caminar en el temor de Dios, hermanos. Isaías 63, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por los cuales se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién se atreve acá a pelear contra Dios? ¿Quién? Yo no quiero que la mano de Dios esté contra mí, yo quiero su brazo de favor, yo quiero llamarlo y que él me escuche y me diga, sí, hija, ahí está mi brazo favoreciéndote. Yo no quiero que Dios esté en contra mía, yo no quiero a Dios como enemigo, ni loca, es lo último que espero en mi vida. Me arrastraría, clamaría, no sé, me daría la cabeza contra la tierra si es necesario para que Dios me perdone si en algo le ofendo. Es una locura tener a Dios en contra. Hermanos, yo los amo esta iglesia, la amo porque la parí espiritualmente. Yo la amo, pero si seguimos haciendo lo malo, Dios va a poner disciplina y va a poner castigo. Y el castigo no es que la iglesia no se va a abrir, no, la iglesia va a estar construida para... La iglesia todo eso Dios lo va a hacer porque no depende de nosotros. El que le quiera escatimar a Dios, que le escatime, hagan lo que quieran. La iglesia va a estar construida. El tema es que vamos a ser castigados y vamos a ser corregidos y va a doler. Esto ya se terminó el tiempo de la misericordia, ahora viene el tiempo del juicio. Ya no estamos vuelta atrás. Ahora es tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo en donde Dios está por decir, Acán se robó el lingote de oro. Es tiempo de arrepentirse. Miren, si Acán hubiese ido y hubiese dicho, yo me afané un lingote, yo hice esto, yo hice aquello, todo hubiese sido diferente. Lamentaciones 2:2. Destruyó el Señor y no perdonó. Lamentaciones 2:17, destruyó y no perdonó. Lamentaciones 2:21, niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. No se dan cuenta todos los muertos que hay en el mundo, no se dan cuenta todos los famosos que están muriendo. Agarren, miren las noticias ahí en Google. Es muerte, 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 muerte. ¿Se dieron cuenta ustedes? Lamentaciones 3:42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Si entiendes el contexto de lo que pasó con el profeta Jeremías, en Jeremías 5:1, mira lo que le dice el Señor. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos. Buscad si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré. En la nueva traducción viviente, si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, le dijo Dios, no voy a destruir la ciudad. A Jeremías. El Señor le dijo, uno
El Señor fue paciente. El Señor les decía, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Pero el pueblo dijo, no admito corrección. Y llegaron al punto en donde Dios les dijo, ya no los voy a perdonar. ¿Se acuerdan en la época de Jueces? Y para que les dijo, yo ya no soy su Dios, ya no los voy a perdonar, no los voy a librar más. Tuvieron que no solamente clamar, tuvieron que arrepentirse y volverse a Dios. Y eso es lo que está buscando el Señor, arrepentimiento y que volvamos a Dios, no de la boca para afuera, que volvamos a Dios, que haya un cambio radical. Y miren lo que pasa con los predicadores y los sacerdotes de ese tiempo. Ellos tienen una mayor responsabilidad. Los que estamos en el altar tenemos mayor responsabilidad porque dice Lamentaciones 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Les decían, no le hagas caso a este loco de Jeremías. No, va a venir Babilonia y vamos a salir victoriosos. ¿Va? Ahí están los falsos profetas y predicadores, toda esa pedorreada que escuchan por internet, los que son vivos, y los que no aceptan que Dios les puso una iglesia, ¿sí? Bueno, que dicen que, los predicadores eso de la prosperidad, sí, salimos. Sí, salimos a la calle como dijo el Señor, se está cumpliendo lo que en la prédica iba a ser un año, como el Arca de Noé, vamos a salir, pero a un mundo repodrido vamos a salir. A un mundo donde todo se murió, ahí salimos. Pero ellos tenían profetas que les mentían, que les decían que no iba a pasar nada, que no iban a caer en cautividad. Y claro, Jeremías le caía como patada en el tuje. ¿Para qué querían escuchar a Jeremías? Que lo único que le decía era bajarlos. Tiene una onda de porquería. Lo que pasa es que Jeremías hablaba de parte de Dios. Ese era el problema. Lamentaciones 3, vamos a ver cómo Jeremías expresa el dolor de lo que le pasaba. Y esto es lo que va a pasarle a la iglesia si la iglesia no cambia. Yo quiero que le digas al hermano que tienes al lado, esto es lo que le va a pasar a la iglesia si la iglesia no cambia. Jeremías, ya vamos terminando, escribió, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Es el hombre que vio lo que es el látigo del enojo de Jehová. Lo que es cuando Jehová castiga. Él, Jeremías, lo presenció. Ahora, ¿saben una cosa? Cuando llegó a Babilonia, murieron todos. Se lo llevaron a una gran mayoría de cautividad. Y a Jeremías vino el de Babilonia y le dijo, ¿vos qué querés hacer? Flaco, ¿te querés quedar acá? ¿Querés ir para allá? Te vamos a tener bien. Al loquito de Jeremías, al que nadie creía. A ese los suyos no lo escucharon, pero el enemigo vino y no lo tocó. Le dio a elegir, ¿dónde te querés quedar, Jeremías? ¿Te quedás acá, Judá? ¿Venís con nosotros? Te vamos a dar un buen lugar. ¿Qué es lo que querés, Jeremías? Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Dije, perecieron mis fuerzas, mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del aliento. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos constrictaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me vieron caza como aves sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna. A Jeremías por hablar la palabra de Dios lo metieron adentro de una cisterna de barro. Miren el odio que le tenían al hombre de Dios. Pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Acá vemos a un Jeremías afligido por el quebrantamiento de su pueblo. Si vos amás a Dios, nunca te vas a jactar y te vas a reír de que un hermano que se haya apartado le pase algo malo. Eso no es de un corazón cristiano. Eso que dicen, se le murió el hijo, chocó, le reventaron el auto, le robaron, como me gusta, se lo merece. Nunca un cristiano que ama a Dios piensa así. Jeremías lo demuestra, lloraba por sus hermanos. Él sabía que estaban siendo castigados, pero estaba afligido, estaba dolorido porque había visto el dolor del castigo de Dios sobre ellos. Qué triste cuando tenemos el corazón duro para los otros, que sufra, que reviente. Por eso Lamentaciones 1:12 dice, no os conmueve, no se conmueve. Si usted
Y ahora un bálsamo, en el medio de toda esta destrucción, en el medio de toda esta desolación, se comían a los hijos, el templo, la gloria de Dios había sido hecho añicos, Jerusalén y Judá era un reguero, los llevaron en cautividad desnudos, y además, ¿saben una cosa? Dejaban a los muertos sin enterrar. Babilonia dejaba como souvenir las calles, las rutas llenas de muertos. Para los judíos era muy importante un entierro, y ellos dejaban los cuerpos ahí para que vinieran las aves del campo y vinieran las bestias y se comieran los cuerpos. Entonces era todo un reguero de cadáveres que se iban pudriendo. Eso era lo que había visto Jeremías. En el medio de todo eso, de toda esa desolación, de tanta tristeza, solamente había quedado algunos pobres. Ahora vamos a ver un bálsamo, porque Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Aún tenían vida, aunque fueron llevados en cautividad. Aunque haya dolor por el castigo de Dios, por nuestra desobediencia, aún así Dios guarda para nosotros misericordia. Porque te quiero decir una cosa: si fuera por nosotros y nuestras acciones, si no fuera por la misericordia de Dios, todos nosotros acá ya tendríamos que haber sido consumidos. Ninguno de nosotros se merece la vida por nuestras acciones. Todos debemos aquí reconocer la misericordia del Señor. La misericordia que te extiende la mano para que vuelvas al camino. En su misericordia, cuando te estás apartando y haciendo las cosas mal, Dios te extiende la mano para volver a enamorarte y traerte nuevamente al camino, para que hagas su voluntad. Si estás pasando por disciplina, por un castigo de Dios, espera por su misericordia, porque la misericordia de Dios va a llegar. Dios, a través de Jeremías, refleja su corazón. En el llanto de Jeremías nosotros vemos el corazón de Dios que llora porque tiene que castigar a su pueblo. Cuando yo tengo que castigar a cualquiera de mis cuatro hijos por motivos diferentes, soy madre y tengo que imponer castigo, tengo que imponer autoridad. A mí ustedes no saben lo que me duele. No tienen ni idea de lo que me duele. Pero sin embargo, como castigo, porque sé qué clase de personas quiero que sean el día de mañana. Pero ¿saben qué? Es una puñalada en el medio del corazón cuando yo tengo que agarrar a un hijo y latigarlo y decirle por ahí una palabra dura, pero precisamente porque los amo, pero me duele. Imagínense si yo, siendo una madre imperfecta como soy, y Dios con un corazón perfecto, lo que le duele el corazón cuando tiene que castigarnos por nuestra desobediencia. Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hermanos, es hora de inclinar nuestros corazones, de alzar nuestras manos y de ponernos en arrepentimiento, de confesar nuestros pecados. Hermanos, vuelvan a Jehová, vuelvan a Jesús. Y miren cómo termina el profeta: vuélvenos, oh Jehová, Lamentaciones 5:21, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Mis hermanos, no vale la pena probar la aflicción, el dolor y la amargura del castigo de Dios. ¿Por qué tenemos que ir en busca de eso? No seamos engañados por este mundo que te vende que las cosas, y bueno, no es tan grave. El mundo nos engaña, el mundo nos seduce, el mundo nos llama, nos invita a pensar que bueno, que cosas que hay que tomarla de otro modo. No, la palabra de Dios no cambia. No hay nada más dulce, mis hermanos, que vivir en el centro de la voluntad del Señor. Es hermoso, porque sabés que su brazo de favor está ahí, porque vos estás caminando en la voluntad de Él, y cuando pases por tribulación sabés que su mano está ahí para sacarte. No hay dicha más grande que estar bien con el Señor, que estar de amigos del Señor, de levantar las manos al cielo y saber que
que puedo levantarlas, que las he limpiado porque he pedido perdón por todos mis pecados, que he limpiado mis manos y puedo levantarlas al cielo. Porque no solo me arrepentí de mis pecados, sino que me aparté de mis pecados. Y entonces gozar su bendición. Y para finalizar, Hebreos 10:26 dice: advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es a Jesucristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lucas 4:18, el Señor abrió el libro en la sinagoga y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y para finalizar, tengo un versículo bíblico más. En 2 de Crónicas 7, versículo 14. Así empezamos la pandemia con este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Iglesia, hoy el Señor nos hace una promesa, una advertencia y una promesa. El Señor nos mostró a través de Lamentaciones que podemos terminar como iglesia sumamente castigados, con un bálsamo de esperanza, que luego Él, de ser castigados, Él nos va a levantar. O podemos humillarnos, o podemos buscarlo, o podemos clamarle, arrepentirnos y volvernos nuevamente a Él. Y dice la palabra que Él nos va a oír y Él va a sanar la tierra. Y yo le creo. Y creo que hoy Él va a hacer la diferencia. Él unió hoy a este grupo de personas, por algo es que Él lo hizo así.